Antártica o Antártida siempre ha sido un terreno fértil para las teorías conspiranoicas o historia alternativa. En este video profundizaremos sobre las expediciones del Tercer Reich, así como la estadounidense. Bienvenidos a Historia Alternativa. Hoy les presentamos los nazis en Antártica. En la década de 1930, Adolf Hitler manda la primera expedición a la Antártica Oriental. Como si Hitler supiera lo que pasaría un año después, se desencadenaba la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, lograría reclamar para Alemania el continente que la guerra nunca alcanzaría. La primera expedición nazi, Hitler mandaría un buque militar, 2 aviones. El objetivo, cartografiar un área de 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué estaban buscando ahí? Los aviones cartografiaban metódicamente toda la costa, dibujando mapas detallados y arrojando banderines metálicos con la esvástica, que incluso se encontraron años después. Los nazis llamaron a este territorio Nueva Suabia, pero el descubrimiento principal los esperaba en el interior. Los pilotos notaron lagos cálidos rodeados de vegetación, como si fueran oasis en el desierto de hielo. Los geólogos del Reich lo entendieron todo. Debajo brotaban poderosas fuentes termales. En 1938, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya no envió aviones, envió submarinos. Hitler estaba obsesionado con que en la Antártica se ocultaba una fuerza ancestral, y esa flotilla de submarinos encontraría las cavernas que darían hacia los restos de una civilización antigua. Algunos hablan de bases subterráneas tecnológicas avanzadas y hasta contacto con civilizaciones extraterrestres. ¿Pero hay algún fundamento histórico en estas historias o solo se trata de mitos y leyendas? Según esta historia alternativa, el Tercer Reich construiría una base militar inexpugnable, donde continuaría con sus experimentos científicos para crear una raza superior, crear el superhumano. Los submarinos alemanes llegarían cargados de equipo para dicha base militar. Más de una docena de submarinos se movilizaría para este proyecto nazi. Dicha base terminaría al último como una ciudad, debajo de las capas de hielo. Los submarinos llevarían a las juventudes hitlerianas, incluso el propio Hitler habría huido ahí. Se habla de 2 millones de alemanes viviendo bajo la gruesa capa de hielo antártica, donde los nazis habrían desarrollado tecnología avanzada, como vehículos voladores y armas de energía libre. Incluso pudieron haber estado en contacto con alguna civilización extraterrestre, o que estaban también esperando el momento para un contraataque contra los aliados. Estas teorías han sido alimentadas por años, aunque algunos historiadores dicen que la idea de que miles de nazis escaparon a la Antártida es imposible. ¿Pero será cierto? Según al final de la guerra, los aliados controlaban todos los océanos, pero no el Antártico. Desde el punto de vista teórico y científico, las bases militares nazis e incluso la ciudad nazi en la Antártida carecen de fundamento, pero recordemos que nuestra historia ha sido manipulada y transgiversada a conveniencia de intereses de unos pocos. Lo cierto es que antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, submarinos fueron vistos en la Patagonia, en el Océano Antártico, y no eran submarinos de los aliados, eran alemanes. Por eso, negar que los alemanes estuvieron en la Antártica es relativo. ¿Encontraría Hitler ese poder ancestral del que tanto hablaba? Porque esa era la real búsqueda. Lo cubrían diciendo que iban por aceite de ballena, pero nada más alejado de la verdad. Aún así, ¿qué hay en la Antártica que todos los gobiernos de los países más poderosos del mundo, aún siendo enemigos, hayan firmado un tratado para salvaguardar este territorio? Qué extraño, ¿no creen?
¿Qué se esconde o qué esconden en este territorio helado? ¿Y por qué en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con la narrativa de que iban a entrenar al ejército en un clima frío por si entraban directamente en guerra con la Unión Soviética, mandaría una expedición de 5,000 soldados, portaaviones, buques de guerra, aeronaves? ¿Qué buscaban en realidad los estadounidenses? ¿Buscaban las bases de los nazis? ¿Buscaban recursos naturales como petróleo y minerales? ¿A qué iban a la Antártica esta poderosa flota del ejército estadounidense? ¿Qué los estaba aguardando ahí para que los hiciera regresar en 6 semanas cuando el viaje duraría meses? Se habla de objetos voladores no identificados en forma de platillo, ovnis, objetos que volaban de polo a polo en segundos, los cuales causaron grandes bajas y destrucción en su armamento, en su equipo. Incluso fueron dibujados a escala por el almirante Richard Byrd, quien era el encargado en jefe de aquella expedición estadounidense a la Antártida, según para entrenar a sus tropas. El ejército estadounidense, esa gran flota que viajó a la Antártica, fue derrotada fácilmente por estos extraños objetos. Richard Byrd quedó en un colapso nervioso, fue recluido en un psiquiátrico hasta el día de su muerte, donde toda la declaración que dio nunca fue tomada como verdad. Los soldados sobrevivientes fueron silenciados, fueron callados. Las pruebas irrefutables fueron transgiversadas, traspapeladas. Al último, nada se encontró y la Antártica sigue siendo un misterio inexpugnable. ¿Qué habrá sido verdad y qué mentira?